Tailandia es el otro país, el primero, nosotros segundo. Jóvenes, hay una verdadera crisis, esto es terrible, la cantidad de politraumatismos que hay por accidentes de tránsito. Miren, en el 2026, de enero acá, hay 230 muertes y en el 2025 superamos las 3.400, ¿no? Un promedio de 8 fallecidos diarios. Eso es terrible, jóvenes, ¿no? Entonces, de estos, los 620 eran por atropello, pero hay choque, atropello, cortadura. ¿Quiénes se mueren más? Los varones, ¿no? ¿Y en dónde, qué región? Lima, Cusco, Piura, Puno. Y homicidios, muertes violentas, ni qué decir, jóvenes. El año pasado tuvimos 68 choferes que los mató por el sicariato. Miren, ahorita, de enero a junio, tenemos 90 choferes muertos por sicariato. Eso, algunos llegan a los hospitales politraumatizados, con balas. Nosotros hemos tenido ayer, en Día del Padre, una señora con trauma abdominal por arma de fuego. Entonces, hablarles de que esto es algo que lo tenemos todos los días exactamente, ¿no? Miren, el tipo de lesión, generalmente arma blanca, PAC, lo más frecuente, ¿no? Ya ahora todos portan armas, ¿no? Esto es del SINADEP. Entonces, ¿cómo definimos politraumatizado? Hay varias definiciones. La OMS dice, aquel que presenta, ¿no?, 2 o más lesiones traumáticas graves, óseas, viscerales o funcionales, producidas en un mismo accidente y que al menos una de ellas lleva riesgo vital, ¿no? O sea, presenta lesiones múltiples en 2 regiones anatómicas o órganos y pone en riesgo la vida del paciente. 2 cavidades, torácica, abdominal, o por ejemplo, torácica y un hueso largo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta, múltiples lesiones orgánicas o musculoesqueléticas que alteran la circulación o ventilación y comprometen la vida del paciente. ¿Qué es lo que nosotros vemos siempre más? A la cabeza, TEX, tórax, ¿no?, extremidades musculoesqueléticas y abdomen. Eso es lo que vamos a ver más en la, ¿no? Ahora, en la emergencia lo que vamos a ver mucho es contusiones, pero no politraumatizados, ¿no? Pacientes que vienen policontusos, ¿no?, pero no politraumatizados. Hay factores de riesgo que nos llevan, que nosotros tenemos que evaluar, ¿no?, cuando nos llega un politraumatizado. Factores claves que va a ser importantísimo para que nosotros podamos hacer el tratamiento, priorizar qué vamos a hacer con el paciente. El primero es el mecanismo del trauma. Ese es indudablemente lo más importante. Si se trata de un trauma de alta energía, entonces vamos a tener que sospechar que este paciente pueda tener una lesión grave, ¿no? Accidentes automovilísticos que vienen con más de 60 kilómetros por hora, que se deformó el carro, que hubo un muerto dentro del carro, que se demoraron en sacarlo, ¿no?, que ha dado vuelta de campana, que ha explosionado, o una caída, ¿no?, donde la caída sea de más de 2 metros o más de 3 veces la altura del paciente, que sea por impacto de alta velocidad, ¿no?, ya sea peatones o ciclistas, accidentes de motocicleta, pero que sean mayores de 30 kilómetros por hora. Por eso, esos scooters, todos esos pueden causar muertes. Y está muy bien que les pongan ahora placa a todos estos autitos eléctricos, ¿no?, y que les pongan SOA, ¿no? Impactos directos, ¿no?, si es un golpe contundente, si hay pérdida de conciencia. Los factores de riesgo, también vamos a ver que hay hasta poblaciones especiales, la edad avanzada, los pediátricos que tengan comorbilidades, factores de riesgo clínicos. Hay lesiones que sí o sí son gravísimas, como la expulsión de vía aérea, vamos a ver el tórax, neumotórax a tensión inestable, que vamos a ver, el que viene con shock está inestable, con una hemorragia masiva que la vemos, ¿no? Pero no todas las hemorragias masivas lamentablemente son externas,
¿no? Vamos a ver que las internas son las que a veces nos causan dolores de cabeza para poder hacer el diagnóstico prontamente, taponamiento cardíaco, ¿no? O traumatismo. Otros factores de riesgo son jóvenes, la famosa triada de la muerte. ¿Y cómo se produce? ¿Por qué se produce la triada de la muerte? ¿Qué cosa es esto? Este es el riesgo cuando estamos reanimando a un paciente que tiene hemorragia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le comienza a dar buena cantidad de líquido, ¿no? Entonces, nosotros estamos alimentando y haciendo un círculo vicioso, que el paciente presente hipotermia, acidosis, coagulopatía, ¿no? Esto es la famosa triada de la muerte. ¿No? Es una hemorragia que no la controlamos y que estamos dando, que lo estamos sobrehidratando. Ahora, por ejemplo, a esta famosa triada de la muerte jóvenes se agrega la calcemia. Y también se ve, por ejemplo, cuando le dan sangre y no le ponen el gluconato de calcio, que hay que ponerlo, ¿no? Después de cada dos transfusiones, ¿no? Y se nota que hacen unas calcemias severísimas. No, todos estos factores también es un factor de riesgo importante en los pacientes politraumatizados. Otro, por supuesto, los factores socioambientales, ¿no? Que haya sido retraso en la atención y que pues tenemos un escenario de muchas víctimas que no podemos atenderlas a todas. Jóvenes, como les digo, el mecanismo de lesión es un factor clave, importante, porque dependiendo, ¿no? Nosotros vamos a poder, ¿qué mortalidad tiene? El mecanismo que estamos considerando, qué lesiones se pueden tener. Miren, por ejemplo, impacto frontal, la mortalidad es muchísimo más alta, ¿no? ¿Qué podemos tener? Por ejemplo, huella de rodilla en el tablero, puede ser columna cervical, tórax inestable, ruptura traumática de aorta, en fin. En cambio, los de lateral también hay importancia, pero generalmente la mortalidad es menor, el impacto posterior. Lo que son gravísimos son los de las motocicletas que los impactan y salen disparados pues metros. Esos generalmente vienen con TEC o vienen con fractura, ¿no? de cervical, es lo más grave, lo más triste, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo y el mecanismo de lesión nos va a ayudar a nosotros pensar, ¿no? Cómo está el paciente y a priorizar qué vamos a hacer con el paciente. Lo vamos viendo más adelante. Otros factores son, por supuesto, la estabilidad del paciente, ¿no es cierto? Si está con buena presión, frecuencia respiratoria, si satura, si ya hay objetivadamente una hemorragia severa, ¿no? Que inmediatamente hay que hacerle compresión. Y si ya lo tenemos un poquito más de tiempo, nos lo traen después, ya con los factores de laboratorio se están completamente alterados. Entonces, todos estos son factores importantísimos de alarma que tenemos que considerar cuando estamos frente a un paciente politraumatizado. Jóvenes, recordarles, porque muy probablemente que alguna vez lo hayan escuchado, la distribución trimodal de la muerte en el politraumatizado. Adelante. Tenemos un primer pico. Jóvenes, aquí están las lesiones de necesidad mortal. Acá, la verdad que tendría que ser el accidente y al ladito estar en el hospital. No son pacientes con lesiones gravísimas, donde ¿no? generalmente es por apnea, secundaria, lesiones gravísimas, como les digo, de columna cervical, ¿no? laceraciones cerebrales, de médula espinal alta, lesiones cardíacas de grandes vasos, ¿no? Donde acá lo único realmente no es la prevención, ¿no? Es prácticamente se mueren inmediatamente en el sitio donde se ha sucedido el hecho, ¿no? Y se mueren en segundos o en minutos. Acá la mortalidad va de un rango del 80 al 50%, este pico alto, ¿no? Y después tenemos las otras dos. Esta pico, que es la mortalidad precoz, que es que se muere en los primeros minutos o horas, es donde nosotros podemos hacer algo, ¿no? Es la famosa hora dorada, que miren, desde 1957 está ese concepto de la hora dorada, ¿no? Y nos habla de que
pudiendo hacer un protocolo estándar, podemos ayudar a salvar la vida del paciente, aumentar la supervivencia y sobre todo disminuir las complicaciones y secuelas. Porque vamos a ver que si lo atendemos bien en el primer instante, el paciente va a tener menos secuelas, porque se mueren en este pico, que es el pico segundo, ¿no? Donde se muere, como les digo, y acá la mortalidad es 30%, ¿no? ¿Y qué cosa tenemos? Acá tenemos hematomas epidurales, subdurales, hemotoras, ruptura del vaso, laceraciones hepáticas, fracturas de pelvis, ¿no? Presencia de lesiones múltiples asociadas a hemorragia. Como les digo, este es el momento preciso para actuar. Ojo, ¿quién lo hace? Lo hace ¿no? El SAMU, por ejemplo, acá tenemos el SAMU, ¿no? Que tiene que llegar al sitio donde está la lesión, ¿no? Y actuar en el famoso, ya no el concepto de la hora dorada, sino en los 10 minutos de platino. ¿Qué cosa es eso? Que en 10 minutos debe llevarlo, ¿no? Debe atenderlo, estabilizarlo y llevarlo al mejor sitio donde lo puedan atender. Porque acá también es definir, ¿no? A dónde se le va a llevar al paciente. Un politraumatizado no lo puede llevar a una costa, ¿no? El otro día veo que cuando estaba en una charla que di, que digo, abdomen agudo no puede tratar en una costa. Si yo quiero hacer diagnóstico de abdomen agudo, necesito costa. No lo puedo hacer. No hay que pensar. Si mi paciente es politraumatizado y estamos pensando que está tequeado, necesita un ataque, no lo voy a llevar a que yo sé que no tenga ataque. ¿No? Entonces, este es el momento preciso donde podemos, para evitar que esas lesiones, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, el hematoma epidural tiene un tiempo, el paciente está bien y inmediatamente después se puede clavar, ¿no? Entonces nos da realmente pocos márgenes de tiempo. El tercer pico, jóvenes, son las muertes tardías. Estas muertes tardías, jóvenes, son porque no ha habido una muy buena calidad y rapidez en las medidas de resucitación. Generalmente se mueren ¿por qué? Se mueren por sepsis y por disfunción multiorgánica, ¿no? Acá entonces es importantísimo la persona que lo atendió por primera vez, ¿no? ¿Qué efecto su tratamiento, qué efecto? Si logró diagnosticar, llevarlo a sala de operaciones lo antes posible, en fin, ¿no? Entonces, refleja acá, ¿no? Qué tan buenos somos en el sistema de trabajo, ¿no? Definitivamente. Y es una mortalidad del 20 al 30%. Jóvenes, les voy a decir en 2 palabras cómo fue que se creó el ATLS. Un doctor traumatólogo, estando en su avioneta, se cayó en 1976, 50 años hace de ahora, imagínense, 50 años. Se cayó la avioneta, se le murió la esposa y salió él todo herido por sus niños. Lo atendieron los médicos de su región, ¿no? De Nebraska, y él vio que la atención había, pero muy deficiente. Entonces él dijo, no puede ser, voy a hacer, ¿no? un protocolo. Y lo hizo y lo presentó al Colegio Americano de Cirujanos, el famoso ATLS. Y la verdad, es un sistema que estandariza el lenguaje y nos hace que todos tengamos el mismo lenguaje común. Todo el mundo entiende ABCDE, ¿verdad? Entonces, ahora con la X adelante, como veremos más adelante. Entonces, crearon este sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende hacer? Pretende evaluar al paciente con precisión en un primer momento, reanimarlo y estabilizarlo conjuntamente, tratar las necesidades del paciente y evaluarlo. Yo tengo la capacidad resolutiva para hacerlo. Si no lo tengo, yo tengo que organizar la transferencia del paciente al mejor sitio donde lo puedan atender, a donde reciba una atención óptica en todo la atención, desde el inicio hasta el final. Eso es lo que pretende el ATLS. Porque, miren, el ATLS tiene conceptos interesantes para esa época, pero ahora no tanto para nosotros. Pero ellos decían, ¿no? Primero tenemos que tratar la mayor amenaza de la vida.
¿no? Encontrar lesiones que sí o sí, si no las tratamos, se mueren. No importa que no tengamos un diagnóstico al 100%, pero tenemos que ir evaluándolo y reanimándolo inmediatamente, a la vez, ¿no? Y que, por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a hacer una buena historia clínica. No interesa, la historia clínica puede, ¿no?, en un primer momento hasta ni tenerla, porque va el sábado y a veces no hay quien no la ve, ¿no? Pero no nos interesa, lo que tenemos que es identificar estas lesiones agudas que sí o sí se le puede llevar al paciente. ¿Por qué mi informe? Porque el ATLS, ¿no?, hace un hincapié que la letalidad de las lesiones tiene un tiempo, ¿no? Porque todos reconocemos que si yo no tengo una vía aérea permeable, el segundo puedo morir, ¿no es cierto? Si yo no respiro, ¿no?, también el segundo no me llega oxígeno a mi cerebro, ¿no?, y puedo tener muerte cerebral. Lo mismo si yo tengo sangre en el cerebro, a un enclavamiento, ¿no?, que puede ir hasta horas. O, por ejemplo, también una masa intracraneal, lo mismo. Y que también un sangrado nos puede matar, ¿no?, a veces dependiendo del volumen, ¿no?, pero nos puede matar ¿no?, en horas, en minutos no tanto, en horas, ¿no? Entonces vamos a hablar, jóvenes, de lo que es el ATLS, ¿no? Es un enfoque, ¿no?, rápido y preciso para evaluar al paciente. Vamos a ver toda una serie de jóvenes. Ahora el ABC de esta X. ¿Qué cosa es esta X? Esta X es reconocer sangrados masivos. O sea, lo primero que nosotros cuando nos acercamos es, tiene un sangrado masivo en el paciente y inmediatamente, ¿qué hago? Compresión, le hago un torniquete. Ahora ya, antes el ATLS no permitía torniquetes, ahora ya en esta última edición se permite torniquete, pero no cerca de las articulaciones, ¿no? Y vamos a ir revisando todas estas fases, ¿no? Por lo cual, ahora estas fases vamos a ver que preparación, categorización, derivación, una fase primaria que tiene unos exámenes que se pueden realizar en esa fase primaria, una revisión secundaria y el tratamiento de. Entonces, comenzamos. La fase de preparación. Jóvenes, esta fase generalmente lo hace el PHTLS, que es también un curso que lo hacen los prehospitalarios, ¿no? Llega el prehospitalario al sitio donde está el paciente y hace exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros, con la prioridad del XABC, ¿no?, ventilación, hemorragia, en fin, que lo vamos a ir nosotros haciendo, integrando cuando llegue el hospital, ¿no? Lo inmoviliza, porque es lo más importante, pero acá hace la notificación del evento, ¿no? ¿Cuál ha sido el mecanismo? Si hay familiares, hace una breve historia, hace el triaje y hace todo el soporte vital, pero prehospitalario. Luego hay una fase preparatoria. Acá es cuando hay coordinación. Nosotros acá en Perú no tenemos eso. Generalmente, con mucha pena, ojalá que después, no sé, entre este gobierno se dedique a la educación de salud, ¿no? Porque ya nosotros deberíamos tener esas comunicaciones de la fase prehospitalaria a los hospitales. ¿Por qué? Porque qué importante, aunque ya todos los hospitales tenemos, ¿no? Todos los hospitales nacionales tienen una unidad de shock trauma, que es donde generalmente se recibe al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que planificar en qué área lo vamos a recibir, ¿no? No lo vamos a recibir en tópico, porque si está en peligro la vida del paciente, imagínense, el tópico a veces no tenemos ni la droga, nada, si nos entra el paro, en fin. Entonces, generalmente, en los hospitales se planifica ya una área específica que la mayoría es esta unidad. Ustedes no sé si han ido a sus hospitales con una campana. En mi hospital se llama logrado el timbre, pero tocaban un timbre cuando llegaba un paciente a shock trauma y todo bajaba, ¿no? Me dicen que todavía está el Casimir Ulloa, pero no todos los hospitales lo tienen. Entonces, también en esa misma área hay que tener un equipo de manejo de vía aérea que esté probado, que tenga filas, ¿no? Porque a veces van a intubar y no se ve nada, ¿no? Soluciones cristaloides, como el cloruro de sodio, el lactato de riña, que estén listas, tibias en la mayoría, sería ideal
Ustedes han visto que en los hospitales que ustedes están probablemente no están tibias, pero deberían estar tibias, ¿no? Es mucho mejor. Y asegurar la presencia de todo. Por ejemplo, en mi hospital, ya saben, del laboratorio vienen después a tomarle las muestras. Y a veces el paciente que tiene que subir a la sala sube sin laboratorio y después nos llega el informe de laboratorio a sala de operaciones a la extensión, ¿no? Cuando es de urgencia. Y asegurar que estén todos. Por ejemplo, si se necesita un tórax, que va a cirujano en tórax. Eso, como les digo, en hospitales nacionales. En los otros hospitales, bueno, hay al menos las 4 especialidades, ¿no? Pediatría, ginecología, pediatra y el cirujano general, que es el que tiene que ver, ¿no?, por el paciente. Y también en los hospitales debería haber ya coordinaciones. Yo no tengo ahorita tomo, ¿a dónde voy a enviar? Si el paciente está estable y puede tener una toma. No voy a estar buscando del familiar, porque a dónde va a ir a tomarse la toma. Jóvenes, todas las atenciones de los pacientes politraumatizados deberían ser de ustedes con las medidas de bioseguridad. Después de la pandemia yo dije, todos van a quedar bien educados, porque en la pandemia nos poníamos esto. Pero ya otra vez nos acostumbramos, ¿no? Pero deberíamos, jóvenes, cuídense por favor, porque no, ustedes son los que tienen que cuidar, las cosas que llevan a su casa, en fin, ¿no? Así que porque nadie sabe qué puede tener el paciente, además, ¿no? Bueno, tenemos una fase de jóvenes. Esta fase de triaje es un método de selección y clasificación del paciente, ¿no? En las necesidades terapéuticas y asistenciales. O sea, está basado en qué tanto el hospital va a poder atender, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos triaje? Identificar al paciente, estabilizarlo y asignarle un destino inmediato, también basados en el ABC y basados en la gravedad de la lesión. Lamentablemente, ¿no?, generalmente se les ponen tarjetas que van desde el gris, donde no requiere atención porque esos pacientes premortem, que nos puede llegar así, muchos llegan realmente a fallecer al hospital, ¿no? Un verde no urgente tampoco, un amarillo que sí es urgente y una ficha roja que es de extrema urgencia. Jóvenes, nosotros siempre vamos a estar ante 2 probables situaciones. Todos queríamos estar siempre en esta, donde la cantidad de los pacientes y la gravedad no sobrepasan nuestra capacidad de absorción. Ese es donde todo el mundo atiende a que está peor y después a los que están más o menos, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de incidentes de múltiples tipos, pero lamentablemente, jóvenes, la pandemia, el COVID, nos dejó la inmensa tristeza de que puede pasar el número de pacientes con gravedad, puede sobrepasar los recursos que tenemos. ¿Se acuerdan del COVID? Como había N pacientes que tenían que entrar a respirador y no tenían, y no podían pasar. Eso es, ¿no?, cuando estamos ante eventos adversos con muchas víctimas y no podemos atender a todos. Ahora comenzamos la revisión primaria, que es una parte fundamental de la TDS. Esta parte, jóvenes, es evaluar al paciente, ¿no?, y priorizar el tratamiento, ¿no? Le tomamos funciones vitales. Jóvenes, esta revisión primaria dicen que debería hacerse en segundos. Y en segundos ustedes van a ver que si nosotros nos acercamos a un paciente que está politraumatizado, hinchado, y le preguntamos, señor, díganos su nombre, por favor. Y el señor nos dice, me llamo tal, ¿qué le ha pasado? Sí, he tenido tal cosa, el accidente, que por aquí, que por allá. Nos dice, ya le podemos hasta preguntar, ¿en dónde está? ¿Sabe dónde está? En fin, y rapidísimo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos evaluado, jóvenes? Hemos evaluado vía aérea, porque nos está hablando. Hemos evaluado ventilación, porque le está llegando oxígeno al cerebro y nos está contestando la lúcida, ¿no es cierto? C, puede que no le hemos tomado la presión, está estable o inestable, puede estar, ¿no? Pero, y D, neurológico, porque nos ha contestado. Entonces, sí, efectivamente, en 10 segundos, preguntándole al paciente, podemos hacer una evaluación del ABCD, pero si no nos contesta, no estamos mal, definitivamente.
¿Qué es lo importante en la revisión primaria, jóvenes? Evaluar y diagnosticar situaciones que amenacen la vida del paciente, que si no las tratamos, se nos muere el paciente. Eso es. Pero ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticar y simultáneamente comenzar el tratamiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ver que el X es hemorragias exsanguinantes, vemos que está sangrando, como les digo, inmediato, comprimirlo, ¿no? Ver ahí vía aérea y vamos a ir cada una disgregando, ¿ya? Les decía que hay poblaciones especiales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los pediátricos. Las prioridades son muy semejantes a los adultos, pero a veces tienen reservas y dan un poco signo de hipovolemia en un primer momento. Las mujeres embarazadas cambios anatómicos, fisiológicos, que hacen que a veces sea un poco más difícil y tenemos más consideraciones. Pero ojo, siempre poner la vida de la paciente, ¿no?, por delante, definitivamente, ¿no? Adultos mayores. Los adultos mayores toman medicina y eso también nos altera a veces, ¿no?, su capacidad de respuesta frente a un trauma. Así que hay que tener consideración. Los obesos. Jóvenes, los obesos son un dolor de cabeza para los siempre. ¿Por qué? Porque los obesos no los podemos intubar, los obesos si van a eco por la gordura, los obesos móviles no les ven, no ven nada, ¿no? Nosotros hemos tenido un obeso que no pudo entrar a la sala de operaciones en la cama quirúrgica, no lo tuvieron que operar en una cama normal. Entonces, los obesos siempre tienen problemas. Los atletas como hacen mucho ejercicio, tienen poca taquicardia y taquitis, ¿no? Entonces, demora en descompensar. Entonces, eso es lo interesante. Vamos a vía aérea. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿No? Asegurarnos de que está permeable su vía aérea. ¿Cómo nos aseguramos? Tenemos que hacer dos maniobras importantes. Maniobra frente-mentón, ¿no? Levantar el mentón y la frente para atrás, ¿no? Y la maniobra de poner nuestros dedos en el ángulo mandibular, ¿no? Y abrir la boca y ver si hay, ¿no?, obstrucción. A veces la lengua se ha ido para atrás, suavecito, ¿no? Con sus manos con guantes, por favor, siempre, ¿no? Sacar los cuerpos extraños, ¿no? Y tratar de hacer un barrido con el dedo. Succionar, sacar, si tenemos aspirador, buena hora, ¿no? Y si el paciente no está permeable su vía aérea, porque puede tener una obstrucción más baja, ¿no?, inmediatamente ver qué paciente requiere ponerle una vía aérea definitiva, como vamos a ver más adelante. Entonces ahí tendríamos que poner un tubo orofaríngeo o orotraqueal, o si no le podemos poner eso, mala suerte, tendremos que hacer una cricotiroidectomía, que es poner una aguja, ¿no?, en la membrana cricoide, como lo vamos a ver, o traqueostomía. Traqueostomía es para aplicar. Necesitamos, ¿no?, instrumental, puede sangrar, no. Traqueostomía no es para la emergencia, esto ya cuando llega al hospital, cuando llega al trauma. También hay máscaras laríngeas, ¿no?, pero no tenemos realmente. Ahora, entonces, jóvenes, ¿qué situación, cómo nos damos cuenta de que un paciente requiere que le pongamos una vía aérea, ¿no?, una vía aérea definitiva? Bien, ¿no? Si está agitado, si está cianótico, está azul el paciente, alterado del estado de conciencia, si está con retracciones costales, o sea que está haciendo esfuerzo, ¿no?, para poder respirar, desplazamiento de la tráquea, si tiene fracturas, ¿no?, si tiene estridor o bronquitis, ¿no?, o un alto riesgo de aspiración. Si vemos que le ponemos, no hay reflejo nauseoso, ¿no? Entonces, este paciente, por supuesto que requiere. Entonces, ¿qué situaciones críticas sí o sí tengo que ponerle vía aérea? El que no respira, el que tiene trauma facial, el que tiene fracturas maxilofaciales, el que tiene un trauma, sospechamos del trauma de laringe, de tráquea, ¿no? Si tenemos enfisema subcutáneo y el cuello se está elevando y se está haciendo muy, ¿no? Y el que está en coma, por supuesto. El que tiene grado menos de 8, vía aérea definitiva. ¿Y qué cosa significa ponerle una vía aérea definitiva, jóvenes?
significa colocar un tubo en la tráquea, ¿no? Y con un manguito que lo inflamos debajo de las cuerdas vocales, y ese tubo lo conectamos a ventilación asistida, a oxígeno. El paciente politraumatizado necesita oxígeno, y en buena cantidad, definitivamente. ¿Cuáles son las técnicas para poner una vía aérea definitiva? Hay técnicas no quirúrgicas y técnicas quirúrgicas. La técnica no quirúrgica son la intubación orotraqueal, la que generalmente hace, o sea, por la boca, y la nasotraqueal, se puede intubar también por la nariz. Ojo que la de nariz nunca cuando tiene trauma facial. ¿Por qué? Porque puede haber fractura del tercio medio de cada, ¿no? Y cráneo, y causamos muchísimo más daño, ¿no? Así como no se pone tampoco la zona nasogástrica, ¿no? Porque se puede pasar hasta el cerebro. Y las técnicas, cuando no hemos podido estas, nos vamos a las quirúrgicas. Dentro de las quirúrgicas que podemos hacer en un ambiente de emergencia, ¿no? La cricotiroidotomía, que es colocar acá, en esta membrana que es la tiroidea, ¿no? Una aguja por función, ¿no? Por función. Esto nos va a mantener en oxígeno, ¿no? El tiempo necesario para poder llegar a la ciudad, ¿no? Definitivamente. Como les digo, traqueotomía no, porque miren, necesitamos el manguito, necesitamos esto no lo vamos a tener. Esto ya es para la ciudad, ¿no? Para la pinción trauma se puede hacer, pero y después en sala de operaciones. Jóvenes, era vía aérea y protección de columnas cervicales. Recuerden, un paciente que tiene un trauma grave no sabemos cómo ha caído. Entonces, lo que tenemos que hacer es que otra persona, porque una persona no lo puede hacer, tiene que ser dos personas. Uno agarre la cabeza y el otro agarre el cuerpo, ¿no? Entonces, entre dos sí lo podemos movilizar, ¿no? Siempre. Y mandar al paciente por su collarín, y miren cómo acá lo aplicamos. Jóvenes, siempre, por favor, sospechen de lesiones cervicales cuando el trauma es multisistémico, cuando el nivel, hay alteración del nivel de conciencia, y cuando es un traumatismo cerrado por encima de las clavículas. Siempre sospechen, y es un trauma que ustedes están viendo que es de alto nivel. Cuando tenemos estas condiciones, pensar que ese paciente puede. ¿Por qué? Porque puede ser una fractura facial, ¿no? Y no se ha movido. A nosotros moverlo más, ustedes saben, se hace completo y lo terminamos cuadraplégico. Es súper triste, chicos, es súper triste ver a los pacientes que les preguntan, ¿y podré caminar después? No. Entonces, siempre tener en mente eso. Entonces ya hemos hecho ahora vamos a ver la B. Jóvenes, tener permeable la vía aérea no es suficiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Que llegue oxígeno, ¿no? A todos los tejidos, porque que no los tejidos se muevan, ¿no? Que el cerebro, todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que oxigene. Y para oxigenar, evitar la hipoxia tisular, el paciente tiene que ventilar. Y para ventilar, ¿qué requiere? Que la caja torácica, los pulmones, ¿no? El diafragma, todo funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que determinar cómo está funcionando el tórax. Hacemos nuestra evaluación del tórax, inspección, amputación, perfusión, ¿no? Y ver los movimientos del tórax. Si hay asimetría, ¿no? Cómo está la amputación, la perfusión, la palpación, ¿no? La saturación. Gracias a Dios que los oxímetros, el COVID nos hace que ya tengamos nuestro oxímetro en el bolsillo todos, y es importantísimo, ¿no? Ver cómo está percuyendo nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene una baja saturación, hay que sospechar, algo está pasando en el tórax, definitivamente, algo pasa. Como les digo, los pacientes tienen que llevar tratamiento con oxígeno, pero a gran flujo, miren, 10 a 11 litros por minuto, y no pongan bigotera, pongan mascarilla con velo. La bigotera no sirve, definitivamente, ¿no? Entonces siempre hay el oxígeno. Jóvenes, es un reto. En tórax, ¿qué tenemos que diagnosticar? ¿Qué tenemos que...? Primero, en nuestro paro circulatorio, y después estas lesiones. La muy grave, taponamiento cardíaco.
esa es gravísima. Más grave el neumotórax a presión. Después tenemos neumotórax abierto. El tórax inestable da tiempo y la contusión pulmonar también, ¿no? O sea, se produce el trauma y para que haga contusión va a pasar un periodo de tiempo. Estas cuatro son las más graves. Ahora, son patologías, como les digo, que tenemos que identificarlas. ¿Por qué? Porque provocan hipoxia, hipercapnia, acidosis. Jóvenes, hay que tener en cuenta siempre las lesiones mediales. ¿Por qué? Porque pueden ser, ¿no?, compromiso de corazón, ¿no? O sea, y también en la parte posterior. O sea, línea media, los tesores y la medial posterior, puede haber lesión del corazón y grandes vasos. Jóvenes, algo muy importante que tengan en cuenta. Miren, el 15% de los traumatismos torácicos contusos no van a cirugía. El cirujano vascular no los opera. ¿Saben quién los opera? ¿Quién les, no? Se identifica la lesión y con un drenaje torácico que lo hace un cirujano general o un médico, se soluciona. El 15 al 30 de traumatismos penetrantes, balas, ¿no? Arma blanca. Miren, tampoco van a cirugía, ¿no? Eso también con un drenaje. La importancia de saber drenar el tórax. O sea que cuando hagan, por ejemplo, cirugía, por ejemplo, de tórax, por favor, que traten de que vean bien cómo se hace un drenaje torácico, porque le pueden salvar la vida al paciente, ¿no?, haciéndole un drenaje torácico. Neumotórax simple, hematoma, fracturas totales, eso se ve generalmente, se identifican en la revisión secundaria. Pero estas condiciones que amenazan la vida, sí o sí, en revisión primaria. Comenzamos con neumotórax a tensión. ¿Qué cosa es el neumotórax a tensión? Es una lesión de la pared torácica o de la cavidad medular y entra aire inmediatamente. ¿Qué pasa entonces con el pulmón? El pulmoncito se colapsa, se vuelve chiquito. Acá hay, ¿no?, cantidad de aire. La tráquea se desplaza hacia el lado contralateral. Hay incurvación yugular, ¿no? Entonces, ¿y eso quién lo puede provocar? ¿Trauma abierto o cerrado? Miren, también es muy importante decirle la ventilación mecánica a presión positiva, ¿no? Entonces, hay veces que se producen esas alteraciones. Y primero hay que ponerle el tren y después intubar lo que le ponga, porque si no, la anestesióloga le pone más aire todavía al pulmón, ¿no? Entonces, ¿cómo viene el paciente con una neumotórax a presión? Disnea, dolor, hipocapnia, hipotensión, ¿no? No hay ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado y hay hiperresonancia, ¿no? Uno percute y está ¿no?, timpánico. Hay, como les digo, intoxicación yugular, las venas del cuello se distienden, cianosis, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Colocación de una gruesa aguja. Jóvenes, si están en la emergencia, ¿no?, así. Sí, es cierto eso de una novela, creo que sacaron, con una pajita, le pusieron acá, en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, ¿no?, como sin llave, porque sacan el aire, ¿no? Ya hospitalario es en el cuarto, quinto espacio intercostal, a nivel de las tetillas, ¿no?, ya con un dreno torácico, ¿no? Y no es necesario esperar a la placa radiográfica, porque esto sí es una emergencia. Se lo puede llevar al paciente. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Acá es el pulmón, miren, cómo ha quedado la tráquea desviada, ¿no? Y cómo en este lado, cómo están los arcos, ¿no?, del espacio, ¿no? El neumotórax abierto. Este es otro, pero el neumotórax abierto es importante también, porque también entra aire, pero no es tan severo como la tensión. Acá no va a haber desviación de la tráquea, muy probable que no haya tampoco intoxicación yugular, pero ha entrado aire, ¿no? Hay una sopla, el paciente respira y sopla por ahí. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Cerrar un vendaje exclusivo, pero de 3 lados, porque si estuviéramos poniendo los 4, estaríamos haciendo lo mismo que la tensión, ¿cierto? Entonces, solamente es un cierre
¿no? Primero con vendaje, si estamos en emergencia, ¿no? Hasta que llegue al hospital y se haga un cierre quirúrgico, pero ojo, también requiere colocar un tubo, un tubo torácico, ¿no? Que generalmente se puede colocar, ¿no? En niños en el segundo espacio intercostal, pero en los adultos en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Otro que sí también puede matar es el hematoras masivo. El hematoras masivo conlleva que el paciente, ¿no? Se acumule sangre. Ustedes saben que cada hematoras puede acumularse más o menos hasta 2 a 3 litros, dicen, ¿no? Pero en el hematoras masivo se habla que cuando ya está por encima de los 1500 o un tercio de la bulimia, ¿no? Estamos hablando de hematoras masivos. Acá generalmente son trastornos, traumas contusos, ¿no? Con compromiso vascular o vincular. Acá, ¿cuál es el tratamiento? Colocar un tubo de drenaje en el quinto espacio intercostal, ¿no? Justo en la línea media axilar. Acá el calibre tiene que ser grueso, 28, porque es sangre, la sangre se coagula, ¿no? Y si ponemos un catéter delgado, vamos a tener que volver a ponerle otro catéter. Así que desde el inicio se coloca. Ahora, es muy interesante, jóvenes, que acá uno le pone el tren torácico y si se evacúa, ¿no? La evacuación inmediata mayor de 1500, llamar al cirujano de tórax, ¿no? Si también uno le coloca y sabe más de 200 mililitros cada hora, en 2 o 4, en las 2 o 4 primeras horas, también llamen al cirujano vascular, porque esto es eminentemente quirúrgico, ¿no? Entonces, sí requiere transfusiones continuas, ¿no? Masivas a veces, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Perfusión mática, ¿no? El paciente va a estar tocado, lógico, ¿no es cierto? Hipotenso, hipoventilación y hay que ponerle el, ¿no? Entonces, acá son imágenes de, ¿no? Mate completamente, ¿no? Acá es una matar con el completo, desde siempre así. Entonces, la diferencia entre un hematoras masivo y un hematoras a tensión. En ambos no hay ruidos en el hematoras complementivo. En la percusión, uno va a estar mate, el otro va a tener hiperresonancia. Los movimientos del tórax disminuidos en ambos. La posición de la tráquea, ¿quién se altera, se va hacia el lado contralateral? El hematoras a tensión. Distensión yugular, ¿en quién va a haber? En el hematoras a tensión, ¿no? Porque sangre está hipotenso. Este es el más grave. Este sí es el más grave. El taponamiento cardíaco. Es compresión del corazón por acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. Acá, que impide que el corazón bombee y hablar, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la triada de B. ¿Cuál es la triada de B? Hipotensión refractaria a administración de líquidos, ¿no? El signo de Kussmaul es incubación yugular a la inspiración y tono cardíaco apagado. Realmente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Generalmente con un ecocardiograma, una ecofaz, ¿no? Baja la ventana pericárdica que está llena de líquido, ¿no? Y también tiene pulso paradójico, hay caída de la presión a la inspiración. El tratamiento pericardiocentesis diagnóstica que la hacen por ecografía y también una ventana pericárdica que ya la hace el cirujano vascular, ¿no? ¿Cómo se puede tener un taponamiento cardíaco con traumas, ¿no? RCP, colocación de marcapaso, ¿no? Cateterización cardíaca, colocación de una vía central, todo eso puede causar un taponamiento cardíaco. Otra cosa que tenemos que nosotros diagnosticar en esta revisión primaria es el tórax inestable. No va a morirse el paciente al toque, no. Va a ir, ¿no? Vamos a darnos un poco de tiempo. ¿Pero qué significa? Es un paciente que tiene 3 costillas consecutivas fracturadas, pero cada fractura en 2 sitios. O sea, tiene la costilla, 2 sitios fracturados. Y generalmente es varias costillas. Entonces, ¿qué va a dar? Va a dar un movimiento paradójico. Ustedes saben que cuando nosotros inspiramos, el tórax sale hacia afuera.
Bueno, acá se hunde hacia adentro, ¿no? Cuando hacemos la inspiración normal, se va hacia adentro, acá sale hacia afuera. Entonces, esto va, un tórax inestable, ¿a qué nos lleva? A una condición, ¿no? O sea, un paciente que va a tener saturación baja, va a tener necesidad muy probablemente de un ventilador. Entonces, este paciente también hay que observar, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a una guardia una vez y le digo, ¿qué es eso? Un tórax inestable, doctora. Yo le digo, mire, ¿por qué no han dejado acá? Debería estar en shock trauma. No pasaron 15 minutos, una cosa así, pero el paciente hizo insuficiencia respiratoria y tuvieron que correr, llevarlo a shock trauma para que lo pusieran en ventilador. Entonces son pacientes que requieren observación porque en cualquier momento se descompensa. Bueno, ya hicimos la A y la B, ahora estamos en la C. La C es circulación y control de hemorragias. Jóvenes, las hemorragias son la segunda causa de muerte de todos los pacientes que tienen trauma. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, nosotros sabemos que un adulto tiene más o menos el 7% de su peso corporal en la sangre, unos 5 litros, más o menos, ¿no? Y en los niños se hace por 8 o 9% del peso. Jóvenes, cuando tenemos shock, ¿no? La importancia de identificar que nuestro paciente tenga una hemorragia. Cuando es externa, facilísimo, ¿no? Tiene una hemorragia exsanguinante, inmediatamente vendaje, compresión, ¿no? Pero el paciente que no tiene una hemorragia externa, que se puede identificar en esta revisión primaria, ¿no? Generalmente está pálido, frío, taquicárdico, porque ya hay hipoperfusión de órganos, ¿no? Ya hay hipoxemia y puede haber daño tisular. Entonces, vamos a ver que la taquicardia. Jóvenes, hablamos de taquicardia cuando en los adultos estamos más de 100, ¿no es cierto? En los infantes 160, escolares 140, escolares y adolescentes 120. El paciente, si está chocado, sí, tiene taquicardia, tiene vasoconstricción cutánea, ¿no? Y sí no sirve, por supuesto que no sirve. En cambio, la presión arterial es muy confiable, porque se ha visto que el paciente puede tener hasta 30% de porcentaje de su volumen, y sin embargo la presión todavía mantenerse en un rango más o menos, ¿no? El hematocrito de la hemoglobina, nunca estén esperando el hematocrito de la hemoglobina para que por favor, en emergencia, ¿no? No son confiables, definitivamente. Desde el lactato, base, el lactato tampoco nos sirve para determinar si el paciente está hecho. ¿Qué elementos son sí o sí muy importantes? Jóvenes, el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es importantísimo. Por eso es que yo me acerco y le digo, señor, ¿no? Y está lúcido. Ah, bueno. Entonces, pero sí, al disminuir más, ya va a haber, ¿no?, alteración del estado de conciencia, el color de la piel, el pulso, como les digo. Estos 3 parámetros son importantísimos. También el llenado capilar y el auto urinario. ¿No? Pero le pones una zona y no te orina nada, está chocado. ¿No? Entonces, jóvenes, para hacer el tratamiento de hemorragia, ahora ha cambiado. Ahora nosotros hablamos de, ATLS habla de resucitación hemostática y control de daños. O sea, de que tratemos de resucitarlo. Si pierde sangre, ¿qué es lo que deberíamos administrar? Sangre. Vamos a ver que sí. Y control de daños. Y tratar de encontrar el sitio de hemorragia. Eso es lo más importante, ¿no? Porque la infusión, por más líquido que le perfunda, ya se ha visto, no mejora, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es identificar el sitio de sangrado para llevarlo a sangre. Jóvenes, actualmente estamos en la etapa que la TLS en esta nueva edición ha cambiado de la estrategia de reanimación permisiva a la de hipotensión permisiva. ¿Qué cosa es eso? Antes se decía, dale líquido al paciente, que mantenga una presión por encima de 10, 11, ¿no? ¿Y qué estábamos logrando? Que el paciente seguía sangrando. Claro, estábamos administrando más líquido, seguía sangrando. Y al seguir sangrando, ¿qué hacía? Tirada de la muerte. Entonces ahora estamos en la etapa de hipotensión permisiva. ¿Qué cosa es eso?
solamente damos un bolo inicial, ¿no? Y máximo 2 bolos en 1 hora, de 1 litro. Miren, 2 litros. Si con eso nosotros logramos una presión arterial que esté en 80-90 presión y que estén funcionando los órganos vitales, ahí lo dejamos. Porque se ha visto que si le damos más, peor. Aumentamos, como les digo, esto de la triada de la muerte. ¿Qué tenemos que dar? Soluciones cristalloides isotónicas, ferrofisiológico, lactato de rin, ¿no? Y administrar sangre. Generalmente administramos ahora, dice, reanimación hemostática, sangre, plasma, plaquetas, ¿no? 2 a 4 unidades de sangre, no se olviden administrar calcio, porque ahora se ha visto que el calcio es importantísimo también. Y podemos pasar a hacer una transfusión masiva, si el paciente lo requiere. ¿Qué necesita? Sangre. Entonces me voy a una transfusión masiva. ¿Qué cosas son? 10 unidades en 24 horas o 4 unidades en 1 hora. Generalmente no se usa soluciones coloridas. Se ha visto que no son buenas en el estral, en la polifonila, ¿no? No, porque producen daño renal y en el TEC, por ejemplo, también. Entonces no las usamos. Entonces, cuando tengamos un paciente con causa de shock traumatizado, lo que tenemos que hacer es, hemorragia externa la identificamos en la revisión primaria, la interna muy probablemente en la revisión secundaria o en la revisión primaria cuando hacemos el ecofase. Si tenemos una hipotensión con hipofibrilación yugular, hay que descartar neumotoras a tensión o taponamiento cardíaco, ¿no? Y también difusión miocárdica por trauma. Jóvenes, cada vez que un politraumatizado esté hipotenso, siempre tenso, ¿no? Este paciente es por origen hipovolémico. Un politraumatizado puede tener hipovolémico, puede tener cardiogénico, o sea, puede tener una lesión cardíaca, neurogénico, pero nunca séptico, porque acuérdense que el shock séptico, ¿qué requiere? Tiempo, ¿no? La lesión tiene que tener tiempo, ¿no? Y el shock neurogénico, jóvenes, acuérdense que es muy interesante, ¿no? Puede tener hipotensión, tiene bradicardia, no tiene taquicardia, ¿no? La piel está caliente y generalmente está asociado a una lesión por traumatismo ventricular, ¿no? Porque se alteran los nervios simpáticos y no te da taquicardia, sino bradicardia, ¿no? Entonces es muy interesante. O sea, puede tener todo cierto shock, pero no sé, ¿sí? Ahora, jóvenes, eso también es muy importante. Las principales áreas donde puedo tener hemorragia interna en un politraumatizado, ¿no? Miren, colección de cuánto en la apéndice retroperitoneal. Más de 2.000, que es lo más frecuente, pero puede ahí coleccionarte hasta 4 o 5 litros. Imagínense, en abdomen también puede llegar hasta 5 litros. Tórax, ya les habíamos dicho, ¿no? Cada arco costal, 125 a 200 mililitros, cada emitora 1.500 a 2.000, pero puede coleccionarse, imagínense. Huesos largos, si me fractura el fémur, ¿no? 125 a 200, tibia, peroné, ¿no? Fémur 1.500, perdón, ¿no? Peroné 500 a 750. Miren qué cantidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico con el examen físico. En emergencia vamos a ver que nosotros vamos a poder en la revisión primaria pedir radiografía de tórax y penes, ¿no? Y por ecografía, esto, el ecofase, que es maravillosa, desde 1990 la teníamos, gracias a Dios, ¿no? Que nos identifica si hay sangrado en tórax, en la cavidad pericárdica y en la teta, ¿no? Y si se puede, si se necesita, hay que ponerle paja pélvica, férulas. Acuérdense que el TAC no podemos llevarlo si el paciente está inestable. La TAC tiene que ser con paciente estable. Jóvenes, esta es la clasificación de hemorragias, ¿no? Que puede ser grado 1, 2, 3, 4, dependiendo del porcentaje de pérdida, ¿no? Que va desde los 750 mililitros hasta los 2.000 mililitros, ¿no? Y cómo van alterándose las sesiones vitales, ¿no?
como el gasto cardíaco va disminuyendo, la escala del gasto también va disminuyendo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que administrar? Miren, grado 1, coloides, ¿no? Grado 2, cristaloides, perdón, cristaloides, coloides, acuérdense que pasa, cristaloides. En el grado 3, hemoderivados y cristaloides, pero sangre, y en el grado 4, sangre, definitivamente, ¿no? Entonces, el manejo de hemorragia es, si tengo un sitio que está sangrando, compresión directa, ¿no? Torniquete o empaquetamiento. Masaje cardíaco, si lo amerita. Colocar todos catéteres gruesos, jóvenes, pero cuando decimos gruesos desde las 8 o 18, ¿no? No ponerle vía central porque pierde tiempo, eso ya cuando llega a hospital, ¿no? En periférico, ¿no? Vías, buenas vías, ¿no? Uso de hospitaloides tibios, el sangre, y algo que me he olvidado, el ácido transversal. Se ha visto que usar ácido transversal es muy bueno para disminuir el sangrado cólico nasal, ¿no? Se crea generalmente una ampolla cada 8 o 12 horas y que tiene que ser entre las 3 o 4 primeras horas que se haya sucedido el trauma, ¿no? Para que tenga efecto. El uso de colocar sondas es muy bueno para ver perfusión renal, ¿no? Si nuestro paciente está funcionando, porque ¿cuál es el objeto de todo? De que no haya necrosis tisular en los tejidos, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que el pulmón esté funcionando. La D, jóvenes, es evaluación neurológica. Acá hacemos dos. Escala de ASI es paciente alerta, ¿no? Responde estímulos verbales o dolor, que se hace en el prehospitalario, y la escala de Glasgow, la famosa escala de Glasgow, que es muy buena porque nos da pronóstico, ¿no? Nos dice, está en coma, está en un trauma, un TEC moderado, o un leve, moderado o severo, ¿no? Buscar signos de focalización y localización, ¿no? Y no siempre, si está inconsciente, puede ser tecleado, ¿no? Puede estar drogado, entonces hay que, ¿no? Pero si encontramos signo de focalización, inmediatamente llamar al neurocirujano. Cuando nosotros sospechemos, inmediatamente llamar al neurocirujano, ¿no? La revelación frecuente del neuro es importantísima, ¿no? Y lesiones, si hay lesión, por ejemplo, en fosa anterior, miren el signo del mapache, en fosa media, torragia, y en fosa posterior, el signo de Bartlett, que es ¿no? Estas epímenes en la región retroauricular. A, B, C, D, E. La E es exponer al paciente. No exponerlo inmediatamente porque va a entrar en el hotel. No queremos que entre en el hotel. Tenemos que desvestirlo completamente, sí, desnudarlo, porque tenemos que identificar todas las lesiones que pueda tener en el cuerpo, pero cuidando del cuerpo y no que pase a la endotermia, ¿no? Entonces hay que ponerlo con cobertores, en fin, ¿no? Dependiendo de lo que el hospital tenga. Jóvenes, y ahora estamos dentro de los exámenes que podemos pedir en la revisión primaria, ¿no? Esta es la primera, esto tiene que hacerse rapidísimo. ¿Qué podemos pedir en la revisión primaria? Ya podemos pedir un EKG, ¿no? Un EKG lo podemos pedir. Esto nos va a ayudar para hacer algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Colocar una zona nasogástrica para evitar que se aspire, o si el abdomen está distendido, ojo, como les digo, orogástrica, no nasogástrica, si hay fracturas, por ejemplo, de tercio medio de cara, porque puede haber fractura de la lámina tiboides, ¿no? De etmoides, y se puede pasar, miren, esta es una zona nasogástrica del cerebro, ¿no? La zona poli, como les digo, ojo, si tengo equimosis en el escroto, en el meato, ventral, ¿no? O región perineal, o tengo una fractura pélvica, siempre voy a tener que tener mucho cuidado de pasar también una poli. ¿Por qué? Porque puedo tener una lesión uretral parcial. Si le meto con fuerza, se la hago total, ¿no? Entonces, todo eso hay que prever, ¿no? Y estar muy atento a eso. Ahora, en la revisión primaria también ya tenemos, ¿no? Pedirle de gases, oximetría del pulso, la presión arterial, analítica, todo lo que ustedes quieran.
y en exámenes de radiografías, la anterior, posterior de todas y pelvis, ¿no? Acá ya columna cervical ya no, como antes se decía, esa ya se hace en la revisión secundaria si se tiene idea de que puede haber una lesión cervical. Lo que ha revolucionado jóvenes del trauma es la ecografía. Yo no se imaginan cuánto le agradezco al inventor de la ecografía, porque nos hace diagnosticar el trauma rápidamente cuando hay colección de sangre, líquido, en la cavidad torácica, en la cavidad pericárdica y en el abdomen. En el abdomen generalmente buscan líquido en la fosa hepatorenal, en el pleno renal, ¿no? En el espacio de Morrison, en la región pélvica, o sea, región suprapúbica, y en el fondo del saco de glúteos. ¿Cuánto es lo normal de líquido que debe haber en la cavidad peritoneal? ¿Cuánto? Muy bien. Entonces, si el ecografista te dice que hay 300, algo está pasando, ¿no? Definitivamente. Lo mismo a nivel del tórax, en fin. Entonces, para que vean que esta ecografía se puede hacer en la cama del paciente, se puede hacer en cualquier sitio, es la verdad uno de los hallazgos maravillosos. Yo no sé cómo, ¿no? Y se puede llevar a cualquier sitio, hasta la cuna, lo que sea. ¿No? El líquido, el lavado peritoneal continuo, era jóvenes un método de diagnóstico de trauma. Ya no lo usamos, porque había que hacer una incisión en la región subumbilical, meter un catéter, meter solución salina. Después poner al paciente en unas posiciones para recolectar eso. A veces no se podía recolectar todos los días, ¿no? Y se puede hacer el paciente inestable y estable, ¿no? Pero lo que te salía era un líquido turbio, que tú podías pensar de que podía ser intestinal, sangre, ¿no? Lo llevabas al laboratorio, te decía, y no te dice qué órgano es el que se ha lesionado, te dice que hay una probabilidad de que haya algo se ha lesionado. Todo eso ha sido superado, jóvenes, por la ECO, definitivamente, ¿no? La ECO ya te dice, hay líquido, hay sangre, porque también la ECO se diferencia, puede ser líquido, de acuerdo a qué tan claro se ve más oscuro, ¿no? La coloración de la fotografía es dinámico, ¿no? Definitivamente es súper bueno. Jóvenes, consideraciones. En esta etapa primaria es donde nosotros tenemos que decir, lo voy a transferir al paciente, ¿a dónde lo voy a transferir? Como les digo, no hacerle perder tiempo al paciente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y en otras latitudes hay hasta idiomas que se hablan entre el hospital y los del pre-hospital. Jóvenes, ahora nos vamos a la revisión secundaria. El paciente ya se estabilizó. Hemos logrado estabilizar al paciente. No podemos pasar a la revisión secundaria si nuestro paciente está inestable. O sea que es continuo el manejo del paciente. ¿Se acuerdan que yo les decía que podíamos en 10 segundos hacer la primera, la revisión primaria? Bueno, jóvenes, esta se hace en 10 minutos. ¿Qué vamos a examinar? A todo el paciente, toditito, completito al paciente. Pero tenemos que revisar muy detalladamente todo, de la cabeza a los pies, ¿no? Toditito vamos a hacer. Vamos a controlarle las funciones vitales, esté estable y lo vamos a hacer. Entonces acá se incluye periné, vagina, todo, ¿no? Y vamos a hacer ya una historia amplia porque nuestro paciente ya está estable, ¿no? Acá vamos a ver alergias, medicamentos, patologías previas, en fin, ¿no? Vamos a hacer ya una historia con el mecanismo de lesión, ¿no? Tiempo, en fin. Y comenzamos. Esto, ustedes saben que el trauma puede ser generalmente cerrado penetrante. No vamos a hablar mucho porque ustedes han hecho ya hasta un seminario y vamos a hablar después del trauma normal, ¿no? Pero también decirles que hay lesiones por quemadura, por congelamiento, ¿no? Hay también que haya sido en ambiente peligroso. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si el paciente ha estado con radiación, con alguna sustancia tóxica, entonces eso también es importante porque también tenemos que resguardar a los que están atendiendo al paciente y a los que han estado alrededor del hecho. Acá volvemos a revisar, jóvenes, el mecanismo del trauma.
y volver a tratar de diagnosticar lesiones que no van en riesgo la vida del paciente, pero otras lesiones que se nos pueden haber escapado, ¿no? Entonces volvemos a hacer revisión del mecanismo de trauma. Y comenzamos, como les digo, de la cabeza a los pies. Jóvenes, en la cabeza todo, ¿no? Si tiene lentes de contacto, ¿no? Cómo están los ojos, la columna cervical. Acá ya le puedo pedir la radiografía lateral para ver si tiene fractura cervical, ¿no? Este es el momento. El tórax. Volvemos a evaluar el tórax y ver alguna lesión que se nos haya escapado, ¿no? Pero generalmente se nos puede haber escapado alguna fractura costal única, ¿no? Algún neumotórax simple se nos puede haber escapado, ¿no? La revisión de todo lo que es músculo esquelético. Jóvenes, es importantísimo, porque acá el paciente puede estar haciendo un síndrome compartimental, ¿no? Que tenga una hemorragia, se produce una hemorragia entre las fascias. Ustedes saben que no, las fascias no se extienden, comienza a ser un síndrome compartimental, puede hacer un daño de la arteria. Y cuando ya pasen más de 8 o 12 horas, cuando lo ves en el macular, ya ese miembro ya está muerto, ¿no? Como puede pasar. Entonces, acá tenemos que ver los pulsos. Están iguales en ambos lados, ¿no? Pulsos periféricos en todo el paciente, ¿no? Inspeccionar columna, lumbar, ¿no? Columna torácica. Acá ya pedimos la radiografía de pelvis, si hemos visto de que sospechamos que tenga alguna fractura, ¿no? Entonces, acá ya se puede pedir en esta revisión secundaria todas las radiografías que ustedes puedan necesitar. La evaluación neurológica, otra vez comenzamos a hacer lo mismo, el lápiz, el plasma, ¿no? Para monitorear al paciente y traer al neurocirujano para que lo evalúe, ¿no? Descarte cualquier presunción diagnóstica que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, el monitoreo neurológico es básico. Lógico que hay que oxigenar bien al paciente, ¿no? Perfundir bien al paciente para evitar todas las necrosis tubulares a otros niveles. Como les digo, acá en esta revisión secundaria podemos pedir todo lo que queramos, porque, ojo, nuestro paciente ya se supone, pero se le sigue tomando funciones vitales, ¿no? Porque nuestro paciente, cuando entra en shock trauma, no tenemos una tablita que le está tomando funciones vitales cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada 30 minutos, porque el paciente se nos puede progresar en cualquier momento, definitivamente. Entonces, luego de la revisión secundaria, hacemos una reevaluación. Ya debemos tener un diagnóstico, porque ya hemos hecho una revisión primaria y secundaria. Entonces, ya el paciente ya está estable, ya tenemos un diagnóstico definitivo. Entonces, ya podemos saber que este paciente requiere sala de operaciones porque tiene una lesión que va a tenerse que operar sí o sí, o requiere pasar a UCI para monitoreo nada más, o nosotros no contamos con los medios para poder resolver su caso y lo tenemos que tratar. Entonces, en esos casos, ¿no? Lo tenemos que mandar a otro hospital. Entonces, el buen manejo va a ser el trabajo en equipo de todos, porque uno solo no va a poder, ¿no? Lo ideal es que uno lidere, sí, puede ser el electricista, el cirujano, el traumatólogo, ¿no? Y siguiendo siempre el ATL. Jóvenes, ¿no? Las transferencias, siempre guiarnos de las guías. Ojo, todos los politraumatizados tienen implantancia de cambio. Yo les decía a mis alumnos, esto es importante. Lo que no está escrito no se hizo. ¿Y quiénes creen que son los que tienen que escribir eso? Los internos, los residentes, que van a hacer ustedes en el futuro. Todo lo que se le hace al paciente hay que escribir. Todas las lesiones que se encuentran hay que escribirlas. No se nos puede faltar nada, porque luego cuando van a evaluar al paciente, ¿no? Y todo eso pasa a la policía, porque la policía apenas tiene un politraumatizado, nos manda al hospital que requiere el informe médico. Entonces esa historia va a pasar a la policía, ¿no? Y vas a juicio, en fin. Así que por eso es importantísimo esto.
que les cuento. Jóvenes, una vez que yo ya tengo el diagnóstico, si mi paciente lamentablemente tiene que entrar a sala, lamentable o qué bueno, porque ahí ya pensamos que vamos a solucionar todo, vamos a tratar de hacer una cirugía de control de daño. ¿Qué significa una cirugía de control de daños? Jóvenes, la cirugía de control de daños es algo que nos ha dejado, igual que el triaje, nos lo ha dejado el Vietnam, ¿no? La guerra del Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, ¿qué consiste? Es uno de los nuevos paradigmas y estrategias de manejo quirúrgico del paciente. ¿Qué cosa es lo que se trata de restablecer? La fisiología antes que la anatomía. Entonces, se hacen procedimientos quirúrgicos simples, destinados solamente a estabilizar la estabilización fisiológica del paciente polidromopesado, ¿no? Entonces, es una técnica alterna que evita la triada de la muerte, porque mantener al paciente largo tiempo sin operarse requiriendo operación, como también entrar a una operación y demorarme 12 horas operando, 12 horas, ¿qué va a haber? Más triada de la muerte. Entonces, se entra y se trata de hacer lo estrictamente necesario para estabilizar la fisiología, o sea, el funcionamiento del organismo, ¿no? Pero ojo, esto está restringido a hospitales que tengan UCI. Yo no puedo hacer control de daño si no tengo UCI. ¿Por qué? Porque el paciente requiere evaluación en una UCI. El paciente, luego de pasar a sala de operaciones, ¿no?, va a entrar a UCI. Entonces, ¿cuáles son las fases de control de daños? Una primera fase donde se laparotomiza al paciente, ¿no? Y entra uno a qué? Hasta cesar el sangrado, ¿no?, con control de la hemorragia, a cesar la contaminación, haciendo, ¿no?, una ostomía, o si se puede, una resección con anastomosis, si el paciente ya lo ha logrado estabilizar, pero si no está estable, lo ideal es hacer una ostomía nada más, ¿no? O, por ejemplo, un empaquetamiento abdominal, ¿no? Cuando el hígado está muy dañado, se le empaqueta con un sándwich, ¿no? Y se hace un cierre temporal. Y miren, hasta tampoco no se cierra la pared, se hace una laparostomía o bolsa de bolsa, porque ese paciente va a entrar nuevamente. Ese paciente en ese momento pasa a UCI, así como está. Y el UCI lo van a tratar de estabilizar completamente, ¿no? Van a mejorar el estado del paciente con soporte ventilatorio, corregir coagulopatías. Y ojo, ahí podemos descubrir algunas lesiones que no las sabemos descubrir o se nos puede pasar, ¿no? Entonces esto pasa a UCI y luego ya de más o menos 24 a 96 horas se hace una tercera cirugía donde ya se corrige todo, ¿no? Se corrige, se desempaqueta, ¿no? Ya podemos hacer anastomosis, derivaciones, en fin, lo que el paciente requiere. Bueno, muchas gracias, pero es la primera clase. El doctor Rachel, no sé por qué me puse en este sílabo trauma abdominal. Lo vamos a hacer súper chiquito, ¿no? Súper chiquito. Quiero hacer un nivel, sí, bien pequeño. Jóvenes. Vemos el mecanismo de lesión que ya lo hemos visto, la intensidad de la energía, dónde está localizada la herida y el estado del inmunidad. Eso es fundamental para poder yo priorizar qué voy a hacer con mi paciente. Cuando nosotros hablamos de abdomen decimos, la mayoría decíamos, ¿no? Tengo la cavidad peritoneal que se divide en un abdomen superior o torácico que está recubierto por tórax óseo, un abdomen inferior, un espacio retroperitoneal y las pelvis. Pero ojo, ahí cuando estamos haciendo esa división nos estamos olvidando de varias cosas. Entonces vamos a ver cómo el ATLS nos describe la anatomía del abdomen y nos dice, el abdomen anterior tiene una parte tóraco-abdominal, ¿no? Esta parte tóraco-abdominal está en las líneas gran maxilar,
hasta la parte inferior los rebordes costales, en la parte anterior. Y en la parte posterior es línea debajo de las, ¿cómo se llama? Del reborde costal, acá el reborde costal en la parte inferior, ¿no es cierto? Y arriba, ¿no? Las clavitas, perdón, las decapas, ¿no? Las decapas. Mírenla. Y nos habla de que hay un tórax anterior que se divide en una parte inferior anterior y la cavidad pélvica. Ese es interesante porque es, ¿no? Y nos hace recordar. ¿Y por qué les hago esto, jóvenes? Porque muy pocos vemos los flancos y el dorso. Y ustedes cuando a veces ven un paciente, todo el mundo lo ve, adelante y atrás, pero no ve que también tenemos el flanco y el dorso, que consta, es parte de la parte tóraco-abdominal posterior. Estos son importantes porque estos dos contienen los órganos retroperitoneales. Y el espacio retroperitoneal, jóvenes, es importantísimo también, porque sus lesiones son difíciles de reconocer a veces, ¿no? Porque el lavado peritoneal no te diagnostica lesiones retroperitoneales. Ojo, y el ECOFAS, que yo tanto le digo que es lo mejor, tampoco nos ve lesiones retroperitoneales. Porque cuando queremos ver retroperitoneo, ¿qué tenemos que pedir? TAC, pero mi paciente tiene que estar estable, ¿cierto? El ATAC sí me ve lesiones retroperitoneales. Entonces, el espacio retroperitoneal. Este es un espacio virtual, jóvenes, ¿no? Es un área posterior al revestimiento del peritoneo parietal, está delante de la fascia transversal. Y hay una zona 1 que está delimitada por el diafragma, ¿no? Y inferiormente por la bifurcación de la aorta, ¿no? Zona 1. Y miren a quiénes estructuras tienen: la aorta, la vena cava, el duodeno, el páncreas. La zona 2, miren los límites, ¿no? Entre el diafragma y la bifurcación aórtica, y limitando, dice, medialmente con los vasos renales, ¿no? Y lateralmente con la fascia del toro. Y tenemos la zona, ¿quiénes están? Los riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales, ¿no? El colon ascendente y descendente, la zona 2. Y en la zona 3, que también es importante, jóvenes, nosotros tenemos mucha lesión por arma de fuego, ¿no? Zona 3, delimitada por la bifurcación de la aorta, ¿no? La parte superior, ¿no? Y abajo por estas estructuras anatómicas. ¿Quiénes están? Los vasos ilíacos, el colon sigmoide distal, uréteres distales y arterias. Jóvenes, lo interesante de este espacio es que se dice, ¿no? Zona 1, trauma contuso y trauma penetrante, exploración quirúrgica obligatoria. O sea que cuando nosotros entramos a cavidad abdominal y vemos que está latiendo la zona 1 y que está con un hematoma pulsátil, hay que abrirlo. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión de aorta, vena cava, duodeno o páncreas, ¿no? O sea que en zona 1, el trauma contuso y el trauma penetrante, obligatorio, abrirlo. En zona 2, en cambio, traumatismo contuso, conservador. Traumatismo penetrante, exploración selectiva. Si sospechamos que hay lesión renal, por ejemplo, ¿no? Y si hay hemorragia. Y en zona 3, que es la de abajo, miren, tratamiento, trauma contuso, conservador estricto, no quirúrgico. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando se abre, ¿no? Hay más sangrado. La pelvis, jóvenes, ¿no? Actúa como una contención de que no haya más hematoma. Se ha visto que cuando se entra, se abre el hematoma y son hemorragias cataclísmicas, ¿no? Entonces, esto ya está estandarizado, ¿no? Entonces, en contuso, no abrirlo, pero en trauma penetrante, exploración quirúrgica siempre. Nosotros tenemos muchas lesiones de vasos ilíacos, ¿no? Y que cuando entramos, estamos el vaso ilíaco
y tenemos que llamar al vascular para que haga su anastomosis, se le saque esa pena y haga su anastomosis, ¿no? Entonces, miren qué interesante el espacio retroperitoneal. Jóvenes, por eso que ya en el anterior no les hice, la revisión secundaria tenemos que desnudar completamente y, por favor, siempre que tengan una lesión de pelvis, de glúteos, pensar que puede haber también una lesión intraabdominal, ¿no? Al igual uretral, perineal, ¿no? Siempre palpar el abdomen. Ojo, a veces no se palpa esa resistencia, ese peritonismo. Definitivamente, sí. El paciente está chocado, no hay esos signos peritoneales que nosotros esperamos encontrar, esa resistencia, ¿no? Es increíble, pero así es. Revisión completa, periné, recto, vagina, dependiendo del mecanismo de lesión, ¿no? Si se ha caído arcajadas, si no, es muy probable que la lesión sea a ese nivel. Entonces, revisar todo esto. Al sangre rectal, revisar, por supuesto, el recto, no el tono, ¿no? Todo tenemos que revisarlo inmediatamente. En la revisión secundaria, jóvenes, el abdomen, el trauma abdominal, en los politraumatizados está en el 25 a 31% de todos los politraumatizados. ¿Se acuerdan? Es el cuarto lugar. ¿No? Primero era tórax, músculo esquelético y después trauma abdominal. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre hay que sospechar, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos? Generalmente, el mecanismo es lo que nos va a hacer sospechar. Por ejemplo, miren este caso. Paciente, ¿no? Que viene con dolor abdominal leve a la emergencia, leve, ¿no? Pero uno viene por un golpe, por un partido de fútbol que le cayó una pelota, ¿no? Y otro viene, por ejemplo, por un accidente automovilístico frontal. Siempre vamos a por el mecanismo de lesión. Por supuesto, pensar que el B va a tener probablemente alguna lesión mucho más grave que el otro. Pero también ha habido pelotas que han roto un vaso, definitivamente, ¿no? O hígado, también. O sea, nunca podemos descartar, pero pensaremos, ¿no? Que este que tiene una energía mucho más alta es el que generalmente va a estar en mayor riesgo. En ambos casos hay que monitorizar al paciente, definitivamente, ¿no? Entonces, las lesiones abdominales, pélvicas, no reconocidas son las que pueden causar estas muertes prevenibles que nosotros tenemos que identificar. Ojo, también decirles de que en el abdomen a veces que el paciente te ve intoxicado por alcohol, drogas, traumas, eso te impide pues hacer un buen diagnóstico. Por eso que tenemos que estar muy alertas a esto, ¿no? Y también otras lesiones pueden también alterar, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un TBM, ¿no? Y ya no tenía. Jóvenes, para decirles nada más rápidamente que el trauma abdominal cerrado puede ser por impacto directo, por compresión, por estallamiento, por cizallamiento, ¿no? Ya les deben haber dicho que esto es más accidentes y caídas, accidentes automovilísticos, choques y caídas. El airbag, tener airbag no te excluye de tener lesiones. Y los órganos más afectados, ¿no? Vaso a la cabeza, y el vaso es un órgano interesantísimo, puede romperse en 2 tiempos, les deben haber dicho seguro, ¿no? Puede haber tenido el trauma una semana antes y romperse en 2 tiempos, ¿no? Hay un hematoma subcapsular hasta que se aumenta, rompe la presión y se rompe el vaso, ¿no? El hígado en segundo lugar, y el intestino delgado, los que más incidencia, ¿no? Y también puede haber los hematomas retroperitoneales que coleccionan, ¿no? Ingentes cantidades de sangre. Esto es para que vean, ¿no? Cómo los medios de seguridad también pueden causar lesiones, ¿no? Yo he visto el back con contusión, la cara, ¿no? Problemas de hemorragia en el ojo, por el airbag, imagínense, ¿no? Entonces, ahora, el trauma abdominal abierto, el penetrante, jóvenes, va a depender del tipo de arma, ¿no? Porque la energía cinética, si es una arma de baja energía, bueno, la cera corta, pero si es de alta energía, todo el trayecto va, ¿no? El misil pues va haciendo cavitación y afecta varios órganos dentro. El de arma blanca realmente no es menos, ¿no?
Ahora, ¿quiénes son más comúnmente lesionados por armas de fuego? El intestino delgado, el colon, el hígado y las estructuras vasculares. En cambio, ¿no? Arma blanca, hígado, intestino delgado, también diafragma y colon. Jóvenes, esto es para que vean ¿no? Este es un orificio de entrada y este es un orificio de salida. Recuerden, siempre el orificio de entrada va a ser pequeño, ¿no? Y los bordes van a estar un poco metidos. En cambio, acá están invertidos. ¿Dónde va a haber más sangrado? Por supuesto que en el de salida. Más grande, ¿no? La piel está desgarrada, ¿no? Y cuando hay tatuaje es ácido a corta distancia, ¿no? Ácido a quemarropa, como dicen. También hay traumas por explosión, y donde hay un mecanismo conjunto, ¿no? Penetrante y cerrado, ¿no? Recordar que también puede tener los que hay por explosión otras lesiones como timpánicas, o los pulmones, en fin. Jóvenes, esto sí que es bien bonito. Acá nos indica, ¿no? ¿Qué le pediría yo a un paciente apenas llego? ¿No? Mi paciente está inestable, inmediatamente mi ecofaz, ¿no es cierto? Si mi ecofaz sale positiva y sigue la inestabilidad, ¿a dónde lo mando? A sala de operaciones, definitivamente, ¿no? Si le hago el ecofaz y sale negativo, inmediatamente tengo que pensar, ¿no? En otras cosas, ¿no? El sangrado, ¿dónde puede estar? El retroperitoneo, ¿no? Pero si está estable, ¿qué hago? Lo mando a una TAC, porque el TAC sí me va a ver retroperitoneo, ¿no es cierto? Miren, de acá este es el que se puede hacer estable, inestable, ¿no? Es rápido, pero tiene también sus bemoles, ¿no? Es operador dependiente, y a los gorditos a veces la eco no te ayuda. Cuando el paciente está con mucha distensión abdominal, tampoco te ayuda. Cuando lo hace el R1, tampoco te ayuda, definitivamente, ¿no? Entonces, pero tengo la TAC. Sí me da la lesión y me localiza en qué órgano. Y todavía me da el nivel y la graduación de la lesión. Miren, la TAC. Pero tiene que estar estable para que yo lo pueda meter Jóvenes, hay situaciones en el abdomen que ya les habrán dicho que sí o sí tienen que entrar. Tiene neumoperitoneo, tiene sangrado, tiene peritonitis, ¿no? Hay sangrado digestivo bajo, genitourinario con trauma penetrante, en fin, la ecografía es positiva, la tomografía es positiva, en fin, situaciones en que sí o sí el paciente tiene que entrar a sala. Jóvenes, la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, ¿no? Ha clasificado las lesiones de los órganos, de todos los órganos. Nosotros tenemos, y también ha hecho una escala de injuria de todos los órganos que va desde leve a grados quinto o sexto graves. ¿Y para qué nos sirve esto? Para estandarizar el lenguaje de qué estamos hablando y también para guiarnos qué tratamiento le vamos a hacer. Vamos a entrar a sala, vamos a hacer un tratamiento conservador o intervencionista, embolización o un manejo quirúrgico inmediato. No, es el que entra inmediatamente, ¿no? Y entonces estamos viendo que, por ejemplo, lesión esclénica, acá están grados, que va desde la lesión más mínima, un hematoma subcapsular, hasta la más grave, vaso completamente destruido. Entonces dice, tratamiento del 1 a 3 con paciente estable, manejo no operatorio. Porque se ha visto, jóvenes, ahora se propugna, cuando yo tengo mitad y el paciente está estable, ¿no? Y tiene lesión del 1 a 3, no lo operamos. Antes todo se operaba, pero ahora no. Se ha visto que cuando uno entra, la lesión ya se había prohibido sola. Y nosotros más bien entramos y comienza a sangrar y hay que ponerle punto y todo, ¿no? Entonces, podemos hacer una evaluación de manejo no conservador, ¿no? Pero con monitorización. ¿Y cuál es la monitorización? La tomografía. Los signos vitales y la tomografía. Esto se ve, jóvenes, para todas las lesiones. Lesión hepática, por ejemplo, ¿no? Puede ser, acá se puede hacer empaquetamiento. Por ejemplo, del 4 al 5 recién ponen inestable la parotomía.
Miren, del 4 al 5, manejo no operatorio, pero se puede hacer embolización, ¿no? Por ejemplo, lesión renal. Y así, jóvenes, hay para todas las lesiones. Hay para lesiones pancreáticas, duodenales, ojo, que intestino delgado, colon, duodeno, ¿no? Estas de acá, y vesical, estas sí generalmente son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque se está extravasando algo, ¿no? Entonces, está, ¿no? Duodenales, sobre todo intestino delgado. Si yo tengo una lesión de intestino delgado, tengo que generalmente hacer resección y anastomosis o abocarlos, hacer una colostomía, una ileostomía, una ileostomía, en fin, lo que necesite, ¿no? Entonces, pero para que vean que hay manejo conservador, manejo operatorio y manejo de otras formas como embolizaciones, ¿no? Por ejemplo, el resumen práctico es órgano, vaso, manejo conservador frecuente en grado 1-2, hígado en 1-2 y muchos 4, riñón de 1 a 4, manejo conservador, páncreas en 1 y 2, en intestino, como les digo, colon, vejiga, ¿no? Poco frecuente. En vejiga extraperitoneal también, ¿no? Conservador. Pero en estos delgados y gruesos, sí, ahí tenemos que entrar, definitivamente. Entonces, más o menos la regla sería, ¿no? Paciente estable, contrastada, manejo no operatorio hasta cuando sea posible. Pero paciente inestable con hemorragia, la aparatomía de urgencia, independiente del grado de lesión, ¿no? Si vemos que la lesión, pero si está inestable, tengo que entrar, así sea lesión grado 1, está inestable, ¿no? Entonces, este es uno de los conceptos que tienen que llevarse de trauma abdominal, ¿no? Otros medios que tenemos, la ECO, pues la ECOFAS, ¿no? Yo para mí maravillosa, ¿no? Hacer la paroscopía diagnóstica, meter el tubo para ver si ha pasado, ¿no? Porque a veces estamos, ¿ha sido tangencial o no ha sido tangencial? ¿No? La laparoscopía o toracoscopía. Y estudios con contraste, pero esto ya en la revisión secundaria, por supuesto, ¿no? Y por último, fracturas de pelvis, porque ustedes han visto que la pelvis es parte del abdomen. ¿Se han visto? Entonces tenemos que tener un concepto de cuando se fractura la pelvis, ¿no? ¿Qué hacer? Miren, hay 4 patrones interesantes de fracturas de pelvis. Tenemos el primero, que es compresión lateral cerrada, que es este, ¿no? Por colisión vehicular generalmente. Y acá, ¿qué hace la pelvis? Una rotación interna de la hemipelvis que está con lesión, y el pubis puede lesionar vejiga y uretra, ¿no? Hay la compresión antero-posterior cerrada, y acá es el libro abierto, ¿no? Se abre la pelvis. Miren, esta es la más frecuente, ¿eh? La anterior es la más frecuente. Y ahí sigue esta 15 a 20%. Acá también hace una rotación externa, ¿no? Y hay una separación de la hemipelvis, ¿no es cierto? Y la otra es el desplazamiento cervical, miren esta, ¿no? Por un mecanismo de cizallamiento, ¿no? O sea, hay movimientos que van, ¿no? Uno y otro. Entonces, acá la articulación sacroiliaca se desplaza, miren, ¿no? Y entonces hay ruptura de ligamentos, provoca una inestabilidad pélvica. Acá la hemorragia es más severa. Como les digo, que la pelvis haya cualquier lesión como que contiene esta hemorragia. En cambio acá esta es por la altura, calidad. Y hay también combinadas, que son las peores. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente que sospechamos y que diagnosticamos una fractura de pelvis, poner un binder pélvico o una faja pélvica, ¿no? Y tratar de que la pelvis quede no bien bajada, pues, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Que se estabilice mecánicamente, porque eso va a ayudar a que no se produzca más hemorragia, ¿no? Entonces la función es cerrar el anillo pélvico, ¿no? Si hay una fractura, con compresión para control de la hemorragia, estabilización. ¿Y esto a qué nivel? A la altura de los propáteres mayores. Jóvenes, la fractura de pelvis no es tan leve. Cuando ustedes saben quiénes tienen, los mayores de edad, se pueden morir con una fractura de pelvis, por supuesto se pueden morir. Miren,
mortalidad del 5 al 30%, 1 de cada 6 casos. No es baja, ¿no? Entonces, con hipotensión la mortalidad también aumenta y las hemorragias pelvianas son graves, ¿no? Más si nos demoramos en actuar. Por ejemplo, cuando viene un paciente y no se explica la eco, ¿no? Fractura de pelvis inmediatamente, ¿no? Siempre ver que no es inestable el anillo pelviano. ¿Qué podemos hacer para ver hay fractura de pelvis o no? Evidencia de ruptura de uretra, hematoma escrotal, sangre en el meato nos puede hacer sospechar que estamos frente a una fractura de pelvis. Pero lo más importante es diferencia en el largo de las piernas. Una pierna está más larga que la otra, o hay una deformidad con rotación, ¿no? Eso es diagnóstico de que hay una fractura de pelvis, definitivamente. Entonces, miren, colocar la faja pélvica se alinea, qué importante, ¿no? Se alinea y con eso nosotros estamos mejorando que no haya hemorragia. Muchas gracias.